Hola pastores, bienvenidos al primer seminario de capacitación pastoral donde vamos a ver 11 principios sobre la fe. Vamos a repasar y aprender cosas extraordinarias que estamos recibiendo en este tiempo por la gracia del Señor. El primer principio es que la fe une mi espíritu con su palabra. Dice Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras de Cristo, que es Cristo, se une a mi espíritu a través de la fe. Y esa unión es la unión que Dios quiere provocar entre mi persona y su palabra. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La palabra que le hay en Hebreos 11:6 es en el griego que Él es. Yo necesito acercarme a Dios y agradarle a través de la fe. Y es necesario que crea que Él es. ¿Que Él es qué? Que Él es lo que yo necesito. Que Él es mi sanador, que Él es quien me prospera, que Él es quien me bendice. Entonces, mi espíritu y la palabra deben unirse a través de la fe. La fe es el pegamento que une mi corazón o mi espíritu con la palabra del Señor. Segundo principio, la fe es la sustancia invisible en lo natural, pero visible en lo espiritual. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La palabra certeza en el griego es hipostasis, que quiere decir dos cosas. Quiere decir certeza que se usaba como título de propiedad. O sea, la fe es el título de propiedad de que Dios me va a dar algo. Pero también hipostasis quiere decir sustancia. O sea que la fe es una sustancia. ¿Qué está indicando acá? Que es una sustancia invisible en lo natural. Nadie ve mi fe, pero Dios la ve. Cuando los 4 bajaron al paralítico, dice que Jesús vio la fe de ellos. Cuando Pablo vio al lisiado, le dijo, y al ver que tenía fe para ser sanado, el discernimiento de espíritus me hace ver esa sustancia que la ven Dios, la ven los ángeles y la podemos ver quienes desarrollamos discernimiento espiritual. Entonces, la fe es una sustancia invisible en lo natural, pero es visible en lo espiritual. ¿Y por qué es una sustancia? Porque debe ser mezclada con la palabra del Señor. Tercer principio, la fe está en mi espíritu, nunca en mi alma. En mi alma está la confianza humana, pero no la fe. El sexto sentido está en mi corazón. La fe es producida en mi espíritu, porque mi espíritu fue creado por Dios solamente para recibir la palabra del Señor. Es de la misma naturaleza del Señor y fue creada como depósito fundamental, la aduana como la hemos llamado, para que el Señor allí ponga su palabra. Entonces, la fe no la produce mi mente produce confianza, confío que esta mesa está bien, que la cámara está filmando bien, pero no es confianza lo que Dios nos pide. Dios nos pide fe y eso es producido en mi espíritu. Cuarto principio, la fe es ahora. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe. No tenemos que declarar un día, el día de mañana, fin de año, sino ahora. Ahora prospero, ahora soy bendecido, ahora. La fe vive en el presente. La esperanza es lo que esperamos, pero la fe dice que lo que esperamos es ahora. Quinto principio, no hay medidas de fe, solo hay fe. En Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. ¿Cómo? Acá no dice que hay medidas de fe, no. La medida de fe, no una medida de fe. Todos tenemos la misma medida de fe. Recordemos que estamos en el tercer piso, no en el segundo piso. Cuando Cristo caminó con nosotros sí que había mucha fe, poca fe, grande fe, mega fe, etc. Pero del Cristo resucitado en adelante solo hay fe. Yo no tengo que tener fe en la palabra, porque la palabra es Cristo. Yo tengo que tener fe en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo contrato a alguien, yo no tengo, como un empleado, yo no tengo que decir, ay, ojalá pueda tener más fe o super fe. Yo tengo que preguntarme, ¿ese empleado es digno de confianza? ¿Es una buena persona? Si entonces confío, entonces creo. Es decir, que tenemos que sacarle a la gente lo de tenés que tener más fe, tuviste poca fe, sino pensar, ¿es digno de confianza el Señor? ¿Es digno de adoración? Sí, entonces ya tengo fe.
no hay medidas de fe. Hay fe o no hay fe. Cuando dice Jesús que la fe como un grano de mostaza, una semilla de mostaza, no está hablando de la fe que crece, sino de que la fe pequeña puede producir grandes resultados. Sexto, la fe se produce por el oír y el oír la palabra del Señor. Dice Romanos 10:17, la fe es, o la fe se produce por el oír y oír palabra de Dios. Acá hay un círculo virtuoso. Yo recibo la palabra produce fe, mi fe se une a la palabra, porque la fe es un don de Dios, producido por la palabra. Entonces, ¿cómo yo puedo aumentar sería mi fe? Pero aumentarla en el sentido de que yo al conocer más al Señor, más me aferro a todas sus promesas. Cuanto más conozco su carácter, la fe se produce en mi espíritu. Séptimo, mis emociones negativas son el termómetro de que hay falta de fe. ¿Para qué Dios nos dio, entre comillas, o qué indican mi preocupación, mi ansiedad y mi miedo? Que no creo. Bueno, pero es normal tener preocupación. Sí, pero no en la vida del espíritu. En la vida del espíritu estoy preocupado, ¿por qué? Porque no creo que Dios me pueda prosperar. En la vida del espíritu, si estoy ansioso, es porque no creo que Dios pueda obrar. Entonces, cada vez que sentimos ansiedad, miedo, tenemos que chequear qué no estoy creyendo, por qué no estoy creyendo, qué dificultad tengo para creer y cómo lo resuelvo eso, metiendo más palabra. Octavo, la fe sin la palabra no activa la vida. Si yo tengo fe, pero no tengo la palabra, nunca voy a experimentar la vida de Dios. Y si tengo la palabra, pero no tengo la fe, la palabra es letra. Entonces, no sirve de nada tener fe sin palabra o palabra sin fe. Ambas fueron hechas para unirse como una sustancia y unir la palabra que es Cristo a mi espíritu y transformarse en un solo espíritu. Noveno, fe más palabra traen la vida de Dios. Yo tengo fe, recibo la palabra. Cuando la creo, la palabra se une a mi espíritu, que es el productor de la fe, y entonces se libera la vida Zoe, la vida sobrenatural. Décimo, la fe produce una visión de aquello que queremos alcanzar. Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo recibo una palabra y la creo, la palabra produce una visión de aquello que estoy creyendo que ya es mío. Esa visión, esa visualización, ya me veo sano, me veo próspero, es la que me trae la paz de Dios. Y por último, solo cuando vivo lo oído es lo que creí de verdad. Solo cuando vivo lo oído es que lo creí de verdad. Si no, es conocimiento del bien y del mal. Entonces, si yo escucho una palabra y no la vivo, la conozco la palabra, me fue al alma. Pero si yo escucho una palabra y la pongo por obra, entonces la palabra fue a mi espíritu. Dice Jesús, el que oye mi palabra y las pone por obra, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo sabemos que todo esto no fue a nuestra alma? Seguramente están tomando nota, anotándolo. Alguno tal vez pensó, uy, qué bueno, lo voy a enseñar, lo voy a repetir, lo voy a compartir. Pero no debe funcionar así. La pregunta es, ¿esto que yo estoy oyendo va a mi espíritu? ¿Lo estoy viviendo? ¿Lo voy a vivir? Entonces fue a mi espíritu. ¿Y qué produce ahí? La paz del Señor, la calma del Señor, el reposo del Señor. Siempre que estoy creyendo una palabra, la vivo y entro en la paz del Señor. Declaramos victoria extraordinaria y que estamos en estos seminarios de capacitación comiendo del árbol de la vida y no del conocimiento del bien y del mal. Declaramos una visión sobrenatural a través de la fe en todas las áreas de nuestra vida, creyendo que lo que Él es se cumplirá y lo que Él dijo será para todos nosotros. Los bendigo y hasta la próxima.